Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos encontramos para continuar con nuestro estudio de la segunda carta que escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y esto lo hacemos solamente porque Dios así nos lo ha permitido. Por su misericordia, por su gracia, es que continuamos avanzando en estos estudios bíblicos. Sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo 2. Vamos a estudiarlo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Entonces, lo invito para que tome su Biblia y juntos leamos esos versículos. Empecemos. Versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nuevamente Pablo está hablando acá al joven pastor Timoteo. Y nuevamente Pablo expresa el amor hacia Timoteo llamándole hijo. Le dice, tú pues, hijo mío. Y en este versículo 1 Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse. Le dice, esfuérzate. Pero le dice algo muy bonito y dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que se esfuerce, pero no en sus propias fuerzas, sino en la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia en Cristo Jesús. ¿Cómo me esfuerzo yo o cómo se esfuerza Timoteo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Reconociendo mi total y mi absoluta dependencia de Dios. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo, está diciendo a Timoteo es que no trabajara en sus fuerzas, sino que reconociera la total y absoluta dependencia de Dios en su vida. Y mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema. Pablo le dice a los Efesios, a la misma iglesia en Efeso, le dice allí en el capítulo 6, en el versículo 10, le dice lo siguiente. Le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le está aquí invitando a Timoteo, así como le invita a la iglesia en Efeso, que se fortalezcan en Cristo Jesús nuestro Señor. Y usted y yo debemos de seguir este ejemplo. No fortalecernos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, en su gracia, como dice allí el versículo 1. Continuemos, versículo número 2. Léalo conmigo, dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí Pablo le da una clara indicación a Timoteo. Algo que me encanta del apóstol Pablo es que es muy claro. No se pone con arandelas. Es muy directo, muy claro. Y Pablo le dice aquí, de una manera muy clara a Timoteo lo siguiente. Que de lo mismo que él aprendió de Pablo, así como él aprendió del apóstol Pablo, que esto mismo, ahora Timoteo, que es el pastor de la iglesia en Efeso, esto mismo que aprendió de Pablo, esto mismo enseña a otros. Pero estos otros tienen que cumplir con unos requisitos específicos, los cuales los nombra aquí en el versículo 2. Dice aquí, lo que oíste de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. En otras versiones dice hombres dignos de confianza. Hombres de confianza. Tienes que encargar o tienes que enseñar a hombres que sean fieles, dignos de confianza. Y además de eso, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar a otros. No es un secreto que no todos los creyentes han sido capacitados por Dios, o han sido instruidos por Dios, o Dios les ha dado el don de la enseñanza. No todos. Todos los creyentes tenemos mínimo un don, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, pero no todos tenemos la capacidad de enseñar a los demás. Esa palabra idóneos, o mejor dicho, la frase idóneos para enseñar, es la palabra griega, como usted lo lee allí, hikanos, que traduce
competente, que traduce suficiente. Entonces aquí Pablo le está diciendo que lo mismo que él aprendió de Pablo, le está diciendo a Timoteo, lo mismo que aprendió de Pablo lo enseña a otros hombres que sean, primero, fieles, dignos de confianza, pero que sean también idóneos, competentes, suficientes para poder enseñar a otros. De eso se trata la vida cristiana. Lo que yo recibo, poderlo dar a otros de la mejor manera. Porque dice la Biblia, es mejor dar que recibir. Mire lo que nos enseña la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, con respecto a este tema. Pablo dice, no que seamos competentes, esa es esta misma palabra que se usa aquí en Timoteo, la palabra griega. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene la capacidad de Pablo? ¿De dónde viene la capacidad de aquellos que enseñamos? No es de nosotros, es del Señor. Pero allí mismo también Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el estudio que vimos de la primera carta, allí cuando hablábamos sobre la elección de los obispos, Pablo le dice allí en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3 específicamente en el versículo 6, le dice lo siguiente, hablando a las personas que aspiraban a ser obispos o pastores o líderes en la iglesia. Le dice que no sean neófitos. Dice, no un neófito. La palabra neófito quiere decir nuevo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, Pablo le dice aquí a Timoteo que enseñe, así como él fue enseñado, a otros, para que ellos también, a su vez, enseñen a otros. Pero estos que enseñan tienen que ser fieles, dignos de confianza, y tienen que ser competentes, suficientes, idóneos para enseñar a otros. Continuemos, versículo número 3. Recuerda que estamos haciendo un estudio bíblico, versículo a versículo. Entonces, no tenemos afán. Estudios bíblicos. Vamos despacio y con buena letra, dicen por ahí. Versículo número 3. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, léalo conmigo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí Pablo le anima a Timoteo a sufrir. Imagínese esto. Alguien que lo está animando a usted o me está animando a mí a que suframos. Suena paradójico, ¿cierto? Aquí Pablo le anima a Timoteo a sufrir. Mira lo que le dice. Tú pues sufre penalidades. Esa frase o esa palabra penalidades viene de la palabra griega kakopateo, que traduce sufrir males. En pocas palabras, Pablo le está diciendo aquí, Timoteo, sufre males, sufre de males. Esta misma palabra kakopateo es la que se usa, o mejor, la que usa Santiago en su epístola. Y la miramos allí en el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 13. Dice de la siguiente manera, permítame un momento por favor. Santiago dice así, Santiago capítulo 5 versículo 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros sufriendo? ¿Sufriendo males? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Aquí Pablo toma la figura de un soldado para hacerle ver a Timoteo que la vida cristiana es una constante lucha. Hay algunos, entre comillas, predicadores, pastores, etcétera, etcétera, que le dicen a la gente el siguiente mensaje. Le dicen, ven a Cristo, que todo se te va a solucionar. Ven a Cristo que todo va a ser color de rosa. Ven a Cristo que ya no te vas a enfermar. Ven a Cristo que ya no vas a padecer. Ven a Cristo que ya no vas a sufrir. Y eso es lo que se conoce como un falso evangelio. Porque jamás la Biblia nos muestra que el venir a Cristo, eso vaya a significar que no vayamos a volver a sufrir en esta tierra. Por el contrario, aquí Pablo le está diciendo al joven pastor Timoteo, recuerden, el pastor de la iglesia más grande en ese tiempo, la iglesia de Efeso, le está diciendo que le está dando como un ejemplo de un soldado, toma la figura de un soldado para hacerle ver a Timoteo que la vida cristiana es una completa lucha. Y allí mismo Pablo, en la carta que escribió a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, le dice a la iglesia de Efeso lo siguiente. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, haciendo referencia a seres humanos, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo le dice a los efesios que tenemos una lucha. Y usted, mi amado hermano que me escucha, que está escuchando, que estudia junto con nosotros estos temas, déjeme decirle que mientras estemos en este mundo, vamos a padecer males, sufrir males, tener aflicción, sufrir penalidades. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Él nunca dijo que ya no íbamos a tener más aflicción. Pero bueno, continuemos. Ya no vamos a tener, vamos a tener una lucha constante. Pero quiero decirle algo. Esa lucha constante, la mayor lucha que usted y yo vamos a tener, va a ser con nosotros mismos. Va a ser con nuestros propios deseos. Va a ser con nuestra propia carne. Con nuestros propios pensamientos. Porque esta carne no quiere obedecer a Dios. Por más creyentes que seamos, por más pastores que seamos, por más obispos, líderes, cualquiera que sea el título, le voy a decir que su carne no quiere obedecer a Dios. Por eso usted y yo tenemos una lucha constante con nosotros mismos. Todo nacido de nuevo debe de afrontar su vida como un buen soldado. Mire lo que dice Pablo aquí, le dice a Timoteo, dice: tú pues sufres penalidades como un buen soldado. No solamente un soldado, no, como un buen soldado de Jesucristo. Y todos nosotros, como debemos de afrontar la vida cristiana, como unos buenos soldados de Jesucristo. Continuemos, versículo número 4. Leámoslo juntos, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuevamente viene la palabra soldado. Y aquí hace referencia, Pablo aquí le enseña a Timoteo la actitud que debe tener el que sirve como soldado. Si usted y yo verdaderamente somos buenos soldados de Jesucristo, nuestra actitud no puede ser la misma que teníamos cuando no éramos soldados de Jesucristo. Aquí Pablo usa una palabra, ninguno que milita, esa palabra de militar, habla de la milicia, de estar allí, pone como ejemplo la vida militar. Pablo dice que no se debe enredar. Pablo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Pablo le dice a Timoteo que ninguno que está militando en el ejército del Señor no se debe enredar. Esa palabra enredar es la palabra griega, como lo leemos allí, empleko, y traduce involucrarse en. En pocas palabras, aquel que sirve como buen soldado a Jesucristo nuestro Señor no se debe de involucrar en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, en los negocios de este mundo. Mire lo que nos enseña la Biblia a través del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 20. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, contaminándose, involucrándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Antes se habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero ahora vuelven a contaminarse, vuelven a enredarse, vuelven a ser partícipes y va a pasar algo, que van a ser vencidos, según lo que nos escribe el apóstol Pedro. ¿En dónde no me debo de involucrar? ¿En dónde que no debo de enredarme? En los asuntos de la vida civil. Pablo pone un ejemplo de un soldado. No sé si usted tenga algún amigo, familiar o conocido que sea militar. Pero ellos no se van a involucrar en las cosas de la vida, aparte que no sean las cosas que le corresponden en su vida militar. Mientras estén ejerciendo un servicio, se involucra solamente en lo que a ellos, militarmente hablando, les toca involucrarse. Pero no se involucran en la vida civil. No se involucran, dicen otras versiones, en los asuntos de la vida civil.
Un buen soldado tiene como objetivo, amado hermano y amigo, agradar al que lo llamó. Si usted le pregunta a un buen soldado, todo lo que hace es para poder agradar a la institución que lo reclutó. Hacer las cosas en beneficio o en buen provecho de la institución que lo reclutó, en la cual milita. Usted y yo, como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, nuestro objetivo es agradar al quien nos llamó, a Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo escribe a la iglesia de Colosas, allá en la carta a los Colosenses, en el primer capítulo, en el versículo 10, dice: para que andéis, le está hablando a la iglesia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo, a través de estos estudios, estamos creciendo en el conocimiento de nuestro buen Dios. Y allí le estamos agradando a Él. Estamos buscando agradarle a Él, a nuestro Señor, al que nos llamó, al que nos trajo a Él, agradándole en todo. Continuemos, versículo número 5. Pablo le sigue diciéndole a Timoteo y le dice, ya le habló del soldado, ahora dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora Pablo usa la figura de un atleta o de un deportista. Ya no toma la figura del soldado, sino de un atleta o un deportista. Y dice que el que compite como atleta o el que compite como deportista, yo no sé, yo tengo hijos deportistas, pero ellos tienen una cierta disciplina para poder cumplir sus objetivos. Y dice que el que compite como atleta o deportista no puede obtener el premio, no puede obtener la medalla, la corona, como usted quiera llamarlo, si no lo hace legítimamente. Mis hijos cuando compiten no pueden obtener el premio si no lo hacen conforme a las reglas que tienen en su deporte respectivo. La nueva traducción viviente dice que no pueden obtener el premio si no siguen las reglas. No pueden obtener el premio si no compiten de acuerdo a las reglas, dice la versión Dios habla hoy. Y mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a este tema en la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando aquí de aquellos que están buscando los premios, digamos, de las competencias. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Y qué es esta palabra abstenerse? Que a veces tienen que dejar de comer ciertos alimentos, dejar de ir a ciertos sitios, tener una disciplina, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder conseguir ese premio. Y ahí lo dice Pablo en el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros como atletas, como servidores del Señor, tenemos que hacerlo bajo las reglas del Señor. No bajo lo que a mí me parece, o lo que tal vez a un hombre le ha parecido, o a una institución. No, todo bajo lo que el Señor nos dejó escrito en su bendita y santa palabra. Tenemos 66 libros en los cuales podemos obtener muchísima información de lo que Dios quiere para con nosotros en nuestras vidas. Continuemos, versículo número 6. Dice lo siguiente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pablo continúa poniendo ejemplos, y en esta ocasión ya no pone la figura de un soldado, ya no pone la figura de un atleta o deportista, sino pone la figura de un labrador. Y esta palabra labrador, viene del griego georgos, como lo lee allí, georgos. Ya les he dicho que mi griego no es muy bueno. Esta palabra georgos es a su vez la unión de dos palabras griegas, que es la palabra ge, que significa o traduce tierra, y la palabra ergo, que traduce hacer o trabajar. Hacer tierra o trabajar la tierra. De allí viene la palabra labrador. Esta misma palabra es la que usa Santiago en su carta. Allí en la carta a los Santiago, capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, aquel que trabaja la tierra,
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Continuemos. Versículo número 7 de nuestro estudio del segundo capítulo de Timoteo. Dice lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí Pablo le sugiere a Timoteo pensar en lo que había dicho. ¿Y qué era lo que había dicho? Todo lo que leímos anteriormente, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Que se esfuerce, que enseñe a otros de lo que él aprendió, que sufra penalidades, que mire que un soldado no puede militar en las cosas de la vida civil, etc. Ya lo vimos anteriormente. Pablo afirma que el Señor Dios le ayudará a entender todas estas cosas. Así como a nosotros tal vez a veces nos cuesta entender muchas cosas, pero Pablo le recuerda más bien a Timoteo que nuestro Dios, que el Señor Dios Todopoderoso es el que nos va a ayudar. Así como ayudó a Timoteo, también le va a ayudar a usted y me va a ayudar a mí a entender, a comprender lo que el Señor nos viene hablando. Recuerda que la Biblia no es una rueda suelta, todo se relaciona. Una de las reglas para estudiar la Biblia, que es una regla de la hermenéutica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Lo que usted no entiende, tal vez aquí en Timoteo, usted lo va a poder entender, un ejemplo, allí en Efesios. Y tal vez lo que no entiende en Efesios lo puede entender en Deuteronomio. La Biblia se interpreta a sí misma. Pablo afirma que el Señor nos va a ayudar, o le va a ayudar también a Timoteo y a usted y a mí a entender todas estas cosas. Mire lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 45. El Señor, hablando cuando ya el Señor había resucitado, dice que entonces el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo le confieso algo, es mi oración diaria. Señor, dame sabiduría para poder entender y para poder comprender lo que está escrito en tu palabra. Porque necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto. ¿Y quién es el único que lo puede abrir? El Señor, para poder entender las Escrituras. Pero esto no es imposible. Esto no es solamente para unos pocos. Esto no es solamente para el pastor o para el líder o para el maestro. No. Esto es para todo aquel nacido de nuevo. A todo aquel que hace parte de la familia de Dios. Aquel hijo de Dios. Ora al Señor. Señor, ábreme el entendimiento para poder entender tu palabra. Continuemos. Versículo número 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí Pablo le pide a Timoteo que se acuerde de nuestro Señor Jesucristo. Y le recuerda también diciéndole, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David. Y esto Pablo no lo está inventando. Esto no fue que Pablo se le ocurrió decir, no, es que Jesucristo viene del linaje de David. No, es que está escrito también en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que Él viene del linaje de David. Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice, empieza diciendo así, libro de la genealogía de Jesucristo. Y empieza diciendo, hijo de David, hijo de Abraham, y usted lo puede continuar leyendo allí. Allí, Pablo le está recordando de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, cuál es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo aquí en este versículo hace una gran declaración, una declaración poderosa, la cual usted y yo siempre deberíamos tener muy presente. Pablo le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos. Cristo Jesús murió en una cruz hace más de 2000 años. Todos conocemos la historia. Si usted no la conoce, lo invito para que lea los evangelios. Allí crucificado en una cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Pero dice también la Biblia que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice así, léalo conmigo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo,
Pablo le dice, acuérdate de Jesús, del linaje de David, que resucitó de los muertos. Y dice, conforme a mi evangelio. No que sea el evangelio de Pablo, no. Cuando dice conforme a mi evangelio, es conforme al evangelio que yo predico. Este es el evangelio que Pablo predicaba. Que Cristo vino a la tierra, que Dios se hizo hombre a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, vivió en esta tierra, murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y ese es el evangelio que usted y yo debemos de predicar. A un Cristo vivo, al Cristo resucitado, al que venció la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 nos enseña lo siguiente. Dice así, léalo conmigo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, esto que estamos haciendo, hermano, no tiene sentido. Si Cristo no hubiera resucitado, mi fe no tendría sentido. Pero como Cristo resucitó, como Cristo está vivo, dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, entonces nuestra predicación es valedera. Nuestra fe también tiene valor y poder. Continuemos. Eso dice el versículo número 8. Vamos a pasar al versículo número 9 de nuestra segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Dice, en el cual sufro penalidades, le dice Pablo, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo aquí afirma que por causa del evangelio que él predicaba, ¿cuál es ese evangelio? Lo vimos en el versículo anterior. Él sufre, esa palabra es soporta, dice que sufre, soporta penalidades. Recuerde, sufrir males, lo vimos allá en el versículo 3. Sufrir males. Al punto de estar encadenado en una cárcel. Recuerde que esta carta fue escrita desde la cárcel. Pablo en cadenas, dice la escritura. Dice que Pablo sufre penalidades, sufre males, penalidades, perdón, al punto de estar encadenado en una cárcel. Y siendo, aparte de estar encadenado en una cárcel, siendo tratado como un malhechor sin serlo. Esa palabra malhechor es la palabra griega kakopoios. Viene de dos palabras griegas, la unión de dos palabras mejor. La palabra kakos, que significa malo. ¿Escuchaba eso? Cuando kakos viene del malo, del griego malo. Y poieo, que traduce a hacer. Entonces, malhechor es el que hace lo malo. Aunque Pablo no había hecho nada malo, fue encarcelado, fue llevado a sufrir penalidades al punto de estar encadenado en una cárcel y tratado como un malhechor, como alguien que hace lo malo. Mire lo que nos enseña nuevamente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 12. Pedro dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Está hablando a la iglesia. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, como de los que hacen lo malo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pero vamos también a leerlo en una versión un poco más clara. Este versículo es bien importante que lo tengamos bien presente. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 12. Nueva traducción viviente. Léalo conmigo. Dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Un poco más clara, ¿verdad? Entonces, esa misma palabra malhechor que se está usando aquí para Pablo es la que allí Pedro usa para poner como ese ejemplo de que mantengamos una vida intachable, una buena manera de vivir entre los demás. Continuemos. En la misma carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 15, la primera carta de Pedro dice lo siguiente: así que ninguno de vosotros padezca, sufra, como homicida, o ladrón, o malhechor, el que hace males, o por entremeterse en lo ajeno. Es un gran consejo, no necesita mucha explicación.
ninguno de nosotros creyentes, nacidos de nuevo, vayamos a padecer como homicidas, ladrones o malhechores. ¿Por qué? O por entremeternos en lo ajeno. Continuemos desarrollando nuestro estudio, versículo número 10. Pablo dice lo siguiente: por tanto, dice Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo hace una afirmación muy importante. Aquí el apóstol está dispuesto a soportar, dice. Pero mire lo que dice: a soportar, a aguantar, todo, dice. Por tanto, todo lo soporto. Está dispuesto a soportarlo todo, a aguantarlo todo. Por amor. Por amor a los demás. Por amor a los hermanos. Por amor al que no cree. Por amor al que tal vez está perdido. Pero él está dispuesto a aguantarlo todo. ¿Aguantar qué? Lo que vimos en el versículo 9. Las penalidades. Prisiones. Que lo traten como malhechor. Él está dispuesto a aguantarlo todo. Por amor a ellos. Para que puedan obtener la salvación que solo está en Cristo Jesús. Pablo dice: no me importa, en pocas palabras, no me interesa sufrir todo lo que estoy sufriendo con tal de que aquellos que vayan a escuchar este mensaje sean salvos. Pero la salvación solo se obtiene a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. El libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12, nos enseña lo siguiente. Dice así: y en ningún otro, hablando de Cristo, hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser salvos. Continuemos. Versículo 11 al 13 y finalizamos. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: palabra fiel es esta. Y empieza a decir lo siguiente: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y finaliza diciendo: él no puede negarse a sí mismo. En estos últimos 3 versículos Pablo hace una declaración muy importante. No solo para Timoteo, sino para toda la iglesia a lo largo del tiempo. Para usted y para mí también esta declaración debe ser muy importante. Y debemos de pedirle a Dios que nos la grabe, como digo siempre. Grábanos esa información, esos versículos, esas declaraciones con fuego en el corazón, que jamás se borren de nuestra vida. Y es lo siguiente: Pablo dice: si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Cristo. Y es una verdad absoluta. Debemos de morir con Cristo, para así también poder vivir con Cristo en la eternidad. Romanos capítulo 6, versículo 8, mire lo que nos enseña. Y si morimos con Cristo, dijo Pablo, creemos que también viviremos con Él. Más adelante allí, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Quién murió por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo sigue diciendo, versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mire lo que nos enseña Romanos, capítulo 8, versículos 16 al 17. Dice, leámoslo juntos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos, aquí hay como una aclaración. Todo esto, somos hijos, herederos, coherederos. Si es que padecemos, es como algo, un freno allí. Si estamos padeciendo juntamente con Cristo. Continuemos. Allí mismo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo, ese ya lo leímos. Entonces, Romanos 8, 16 al 17. Ahora dice, en la carta a Timoteo dice, en versículo 12, la segunda parte dice: si le negaremos, Él también nos negará. Pocas palabras, si negamos a Cristo, Él también nos va a negar. Guardémonos de eso.
Mire lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 33. Esto es bien importante. El Señor Jesucristo aquí hablando dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuidado, usted y yo que hemos conocido a Cristo, cuidado, pidámosle a Dios que nos guarde de negarlo. Y no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, nuestras actitudes. Tengamos cuidado. Versículo número 13 de Timoteo, de nuestra segunda carta a Timoteo, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él nunca va a cambiar de parecer. Porque, aunque nosotros, Romanos capítulo 3, versículo 3, mire lo que nos enseña. Romanos 3:3. Vamos a buscarlo. Dice de la siguiente manera. Dice, hace una pregunta y dice: ¿pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aunque, aquí está hablando Pablo y diciendo, aunque muchos no hayan creído en Cristo, o aunque muchos lo hayan negado, o aunque muchos tal vez se hayan apartado de sus caminos, Él sigue siendo fiel. Y nunca se nos puede olvidar que Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad es para siempre. Y al final de este versículo 13, y ya finalizamos con esto, dice: Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no puede negarse a sí mismo. Dios mismo no se puede negar a sí mismo. Así nos lo enseña la Escritura en el libro de los Números, en el capítulo 23, versículo 19, diciendo lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle muchas gracias una vez más. Como siempre le digo, si este estudio ha sido de edificación para su vida, si usted ha sido edificado en su vida con el Señor a través de sus estudios, compártalos. Miren, nuestra intención no es ser famosos, nuestra intención no es ganar ni recibir recursos de YouTube, bueno, como tal vez algunos es su propósito. No es nuestra intención ni nuestro propósito. Nuestro propósito primeramente es agradar a Dios, nuestro objetivo es agradar a Dios, y segundo, que usted pueda crecer en el conocimiento de Dios, porque es una de las maneras en que usted y yo podemos agradar a aquel que nos llamó, como lo vimos en este estudio, a nuestro Señor Jesucristo. Estudiando la Escritura, conociendo a Dios a través de la Escritura. Es que más, no hay otra forma de conocer a nuestro Dios sino a través de la Biblia. Por eso nos tomamos el trabajo, versículo a versículo, desarrollando, escudriñando, buscando. Estos son estudios bíblicos que le he pedido al Señor que nos guíe a hacerlos de una manera clara, sencilla y práctica. Y hasta el momento lo hemos tratado de hacer y creo que estamos cumpliendo el objetivo. No me queda más sino decirle nuevamente: comparta estos videos. Quiero invitarlo para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita. Si usted tiene algún comentario, quiere agregar algo, quiere hacernos saber algo, o tal vez usted no está de acuerdo con algo que hemos expuesto en este estudio, háganoslo saber también. Todo sustentado con la palabra de Dios. Déjenos saber desde dónde nos escuchan. Para nosotros es muy placentero saber que nos escuchan de un país, de otro país, de una ciudad, de otra ciudad. Es muy bonito. Una vez más, muchas gracias. Recuerde, estamos subiendo materiales de nuestros estudios bíblicos los días jueves y sábados. Después de la medianoche, usted encontrará allí, si está suscrito a nuestro canal, encontrará allí en su canal la notificación del estudio respectivo. Vamos a continuar estudiando la segunda carta a Timoteo. En el próximo estudio vamos a desarrollar versículo 14 en adelante. No me queda más sino decirle muchas gracias. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.